Hola, te doy la bienvenida a mi canal Laura Hernández Art. Los Prismacolor Premier son mis colores favoritos, pero también son lápices difíciles de encontrar y son muy caros. Y me preguntaba si los colores escolar de Prismacolor podrían ser una sustitución más barata de los Premier. Vamos a verlo. El primer paso es hacer un swatch de los colores. Para hacer la prueba lo más justa posible, reuní todos los colores que tenían el mismo nombre en ambas gamas. Los lápices escolar los compré en Amazon y no sé si son originales o no. Hay muchos rumores de que algunos Prismacolor que se venden online terminan siendo piratas. En mi caso, el diseño de los lápices escolar que adquirí no es igual al de la página web de Prismacolor. Sin embargo, ambos han sido creados por la misma compañía aparentemente. Con respecto a los colores Premier, usaré los lápices sobrevivientes de 3 cajas que compré en los últimos 20 años. Y el papel que usaré es de la marca Royal Talent. Es un papel de tono frío de 180 gramos. Probemos los Prismacolor escolar. Con el verde primavera empecé a colorear la parte superior de la cola de la sirena. Luego fui degradando el color a tonos más oscuros, usando el verde manzana y el verde pasto. Aquí ya comencé a sentir la diferencia entre ambas gamas. Me di cuenta que difuminar los colores y cubrir la superficie del papel se me hizo un poco más difícil comparado con la gama Premier. Para el cabello combiné los colores amarillo canario, naranja y magenta. Mi idea es generar la mejor combinación de colores a partir de los lápices que tenía disponibles. Aunque los colores no se difuminan con tanta facilidad, con esta técnica que uso para colorear el cabello, no se ve tan mal. Tampoco se ve tan diferente con respecto a la versión que hice con los Premier. Al finalizar esta prueba te mostraré cómo funcionan los Premier con respecto a estos. Ahora le doy un repaso al cabello para potenciar un poco más el color. Esto me ayuda también a difuminar más los colores. Uso el color violeta para rellenar el fondo. Aunque ahora se está viendo poco pigmentado, al final de la prueba el resultado va a cambiar. Usé el color rosado para colorear las flores, porque creo que combina con el fondo. Y usé el color aguamarina para las hojas del fondo. Por cierto, este color no se parece en nada a la versión Premier. Con el color violeta estoy repasando las líneas del dibujo. A veces los lápices de colores opacos pueden borrar las líneas de los libros para colorear. Yo recomendaría repasar las líneas para que no se pierda el diseño original. Una vez más, tomo el color magenta y lo aplico al fondo de la flor. La idea es simular profundidad en el centro de la flor. Sinceramente pude colorear la piel con cualquier otro color, pero me fui por lo más convencional. El color rosado lo usé para complementar el color durazno de la piel. La verdad le da un poco de vida al color plano del fondo. Esta es la segunda capa de color violeta que aplico en el fondo y ya les adelanto que no va a ser la última. A continuación les presento un fantasma, un lápiz que aplica una capa transparente de color. Como ven, lo uso por todo el diseño para ver si me ayuda a difuminar los colores o para dibujar brillo, pero no funciona.
Finalmente voy a usar los colores oro y plata para delinear el diseño. El color oro puede servir a veces como un color oscuro cuando no brilla mucho. En la gama escolar, por lo que veo, el color oro y el color plata no brillan mucho. De hecho, el color plata parece más un lápiz de color grafito. Como les comenté antes, vuelvo a repasar todos los colores y ya se ve que el resultado final ha cambiado. Aquí estoy aplicando mi tercera capa de color violeta. Para poder sacarle el máximo provecho a estos lápices hay que aplicar mucho tiempo y esfuerzo. Y la verdad no sé si sea algo que valga la pena. Ahora hagamos una prueba con los colores Premier. Muy bien, les doy la bienvenida a un mundo de privilegio. El mundo de la gama alta de colores Prismacolor Premier. Al pintar la cola de la sirena ya veo que el lápiz se desliza sin esfuerzo. Cubre con pigmentación toda la hoja sin ninguna dificultad. Aplico el tono medio de verde para pintar la parte baja de la cola y darle dimensión a la parte que pinté anteriormente. Y como ven, los colores se mezclan súper bien. Aquí hice un truco para ponerle brillo a la aleta que no usé en la primera parte de la prueba con los escolar. Sin embargo, los lápices dejan una huella de mina. En mi caso, yo los recojo con este borrador moldeable para que no se manche la superficie del papel. A la hora de colorear el cabello, aunque se ve bastante pigmentado, no difiere mucho de la versión escolar. Como has visto, he intentado hacer varias capas y repasar el color para que se vea lo más intenso posible. Cuando pinto con este color en las aletas podrás notar que el tono más claro añade un efecto de brillo. Y esto yo no lo pude lograr con la gama escolar. Ahora uso el lápiz rosado para colorear las flores. Como tengo algunos lápices repetidos, estoy aprovechando para terminar este pequeño lápiz rosa. Yo tengo una colección de colores miniatura que uso con la ayuda de este extensor. A mí me gusta sacarle el máximo provecho a mis materiales, sobre todo estos materiales que son tan caros. Con el color agua marina estoy coloreando las hojas junto a las flores. Como puedes ver, el tono de este color es diferente a la gama escolar. En esta gama el tono se parece más a un color verde. En la gama de Premier, el color agua marina, el tono es más intenso. Luego de pintar parte de la flor con amarillo canario, uso el color magenta para dar profundidad a la flor. El color violeta en Premier también es diferente al de escolar. En el caso de Premier, el violeta es un tono más oscuro. Cubre mejor la superficie y se desliza sobre el papel. El color durazno también es más oscuro. Una vez más usé el magenta para los labios y para el rubor. Aquí cometí un error usando el color oro como sombra. Primero, no es opaco del todo y segundo, no se combina bien con el durazno.
Ahora estoy repasando las líneas de la sirena con el color oro. Finalmente repaso las líneas del fondo con el plata, que por cierto brilla un montón. Esto me ayuda a darle un detalle especial al dibujo. Una vez más quito el grafito de la página para que no se manche la superficie del papel y listo. Conclusiones. Aquí puedes ver la comparación de ambas versiones y creo que los resultados son una cuestión más bien de gustos. Los escolar son funcionales si te gustan los colores que ofrece, pero en mi opinión creo que son difíciles de usar si quieres buenos resultados. Personalmente no creo que los lápices escolar sean una buena sustitución para los Premiere. Creo que los Faber-Castell de Goldfaber son una mejor sustitución por un precio más barato. Si te gustaría que haga un review de esos colores, no dudes en decírmelo en los comentarios. Hola, soy yo de nuevo. Se me olvidó pedirte un favor. Si te gustó el vídeo, haz clic en me gusta. Y si aún no te has suscrito, te dejo aquí arriba un link para que te suscribas al canal. Y si ya te suscribiste, puedes ver otro vídeo aquí en este lado. Así que bueno, nos vemos pronto y muchas gracias por tu apoyo y por llegar hasta aquí.